¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa para conocer la realidad de la iglesia que sufre y pasa necesidad en el mundo. Bolivia, nación enclavada en el corazón de Sudamérica, es un país con abundantes riquezas naturales. Es un país con una geografía de grandes contrastes, de las cimas de los Andes en el oeste, al altiplano andino, a las riberas del río Amazonas. Esto lo hace uno de los territorios con mayor biodiversidad en el mundo. Sin embargo, es una nación donde más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Una población de gran diversidad étnica. Un país donde los cambios políticos han sido constantes y en algunos casos violentos. En este escenario de contrastes, la Iglesia Católica desarrolla una labor muy importante, tanto en la lucha por la justicia social, así como en la prestación de servicios al pueblo, como son la educación y los servicios de salud. Hoy, para conocer más acerca de la realidad bolivariana, tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuestro programa a Su Excelencia Jesús Galeote, vicario apostólico de Camiri. Su Excelencia, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por esta acogida y esta posibilidad de compartir sobre Bolivia. Y pues hemos preparado un video, un pequeño corto, acerca de la realidad de Bolivia que queremos compartir con nuestra audiencia. Esta es la realidad de Bolivia. El Estado Plurinacional de Bolivia está situado en el centro de América del Sur. Con sus 9 millones de habitantes, es un país caracterizado principalmente por los grandes contrastes, tanto por la diversidad de sus paisajes como por el rostro multicultural de su población. Como muestra de ello y de su rica historia, cuenta con una extensa lista de lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad de Potosí, la ciudad histórica de Sucre, las misiones jesuíticas de Chiquitos y el Tiwanaku, centro espiritual y político de una de las antiquísimas culturas aborígenes de la región. Pueblos de tradición aymara, chiquitana y quechua habitaban el territorio bajo el dominio del Imperio Inca, cuando fue colonizado a principios del siglo XVI. La población fue reducida a la esclavitud y sirvió como mano de obra para extraer plata de las productivas minas de Potosí, uno de los centros más prósperos y más poblados del Imperio Español. El país ganó su independencia en 1825 y recibió el nombre de Simón Bolívar, el famoso libertador. Durante su primer siglo de existencia, Bolivia perdió grandes porciones de territorio en guerras con países limítrofes, mientras que los gobiernos se sucedieron rápidamente, caracterizándose por la inestabilidad política, revoluciones, golpes de Estado y guerras civiles. La Revolución Nacional de 1953 inició un proceso de modernización que cambió el rumbo del país. Esta época de crecimiento fue detenida por la caída de la cotización mundial de los minerales extraídos en la región. Se dieron entonces una serie de golpes de Estado que encumbraron a diferentes líderes militares. Bolivia inició una nueva etapa en el año 1982 con el retorno de la democracia. Sin embargo, para enderezar el rumbo de la economía y reducir la inflación, los gobiernos siguientes aplicaron continuas medidas de austeridad y flexibilización laboral, lo que generó una recurrente agitación social. En el año 2006 subió al poder el primer presidente indígena del país, el carismático Evo Morales, y con él la política del país se caracterizó por una línea de izquierda, con la puesta en marcha de políticas nacionalistas e indigenistas. La nacionalización de recursos naturales, base de la economía en el país,
permitió un importante aumento en la recaudación, lo que llevó a Bolivia a ser una de las economías que más ha crecido en los últimos tiempos en la región. Sin embargo, con los conflictos surgidos en 2019, que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales, quedó en evidencia que el país aún debe enfrentar grandes retos relacionados con la desintegración social, la pobreza, la violencia y el narcotráfico. Tras la última reforma de su constitución, Bolivia pasó a ser un estado aconfesional o laico. Sin embargo, la población es profundamente religiosa y tiene sus principios religiosos, sus costumbres y tradiciones arraigadas en un verdadero catolicismo. Otros cambios recientes en la legislación expresan un rechazo hacia el mundo occidental. Esta confrontación tiene sus raíces en la historia por el hecho de la colonia y, por tanto, está relacionada a la Iglesia, a su manera de ver, símbolo todavía existente de la colonia. Esta política llamada de descolonización ha abierto importantes grietas en el vínculo entre el Estado y la Iglesia. Subas en los impuestos, eliminación de la religión católica dentro de la escuela, la imposibilidad de formar profesores de religión y una sanción que equipara el reclutamiento de gente para conflictos armados con el apostolado religioso dificulta en gran manera la tarea evangelizadora. Otra de las principales necesidades de la Iglesia en Bolivia está marcada por las escasas vocaciones locales que llevan a optar efectivamente por la vida consagrada. A pesar de que Bolivia tiene un grupo bastante numeroso de sacerdotes, no alcanza para atender a la población y sigue dependiendo de ayuda de otras iglesias hermanas. No tengan miedo a ayudarse entre ustedes. Luchen por salir adelante, dijo el Papa Francisco en su visita a Bolivia en 2015. El diálogo y el consenso son las herramientas que el pontífice propone para trabajar juntos, pero no siempre es fácil transitar ese camino. Lamentablemente hay muchos conflictos en nuestro país, muchas confrontaciones. En Bolivia prácticamente muchas veces no existe diálogo. Creo que el Señor nos dice que no ese es el camino. Nos pide que dejemos rancores que están presentes por la historia o actuales, que dejemos también esa mentalidad de confrontarnos y de que gane el más fuerte, y que busquemos juntos, con un diálogo abierto, sincero, el bien para todos y no solo para algunos y no solo los que pueden más. Estamos hoy aquí en nuestro programa con Su Excelencia Jesús Galeote, vicario apostólico de Camiri. Su Excelencia, pues en este video veíamos esta gran diversidad que tiene Bolivia, pero a ver, vamos a conocer un poco de su historia personal. ¿De dónde es usted y cómo es que descubre su vocación como franciscano? Bueno, yo soy nacido en Madrid, después conecté con los franciscanos, mi madre era terciaria franciscana y siempre tuve la ilusión de ser misionero. Realicé mis estudios primero en Toledo y después en Roma, llegando a hacer la especialización en teología moral después de los estudios teológicos, y al final en Roma también para mejorar mi preparación estudié en Salamanca medicina. Después de los 6 años y otro año sobre endoscopia, etcétera, ya me enviaron a Bolivia. Allí, bueno, hice mi convalidación de los estudios de medicina para poder trabajar en los hospitales estatales y de convenio en Bolivia, y estuve ya primero en la zona de Guarayos. Guarayos el próximo año cumple 200 años de evangelización. Es al norte de Santa Cruz, en dirección a la región amazónica de Bolivia. Ahí estuve pocos meses porque mi destino era hacia Chiquitos y me enviaron a San Antonio de Lomerío. Este es un lugar especial porque es de los pocos lugares de la lengua chiquitana que queda viva. Entonces, mientras tenía responsabilidades en el hospital como médico jefe de área y como franciscano, colaboraba pues, en el rescate de la lengua.
Cuando íbamos a las comunidades pedíamos a las abuelas sobre todo que nos hablasen cómo curan, cómo hacen, para qué medios tienen, y nosotros formábamos a la población en los medios de curación. Un médico en un hospital del vicariato pues tiene las tareas de los programas de salud, entonces eran muy importantes el control de tuberculosis, de malaria, el seguimiento de salud de los menores de 5 años, después la mujer en edad fértil y luego la consulta general y las vacunas. Eso, yo tenía una población de 5.000 a 6.000 personas en 30 y tantas comunidades rurales. Entonces fue una primera experiencia interesante y como era un poco alejado, yo creo que me vino bien el estudiar también la lengua con estudiantes del ¿Y aprendió la lengua? Sí, escribí la gramática chiquitana, manitana auquivesiro, hablemos en nuestra lengua. Y también hicimos un libro de oraciones y uno de Itakuno Siboriki, que es en favor de nuestra vida, que era un libro de salud para familia en castellano y en chiquitano. Su Excelencia, entonces ustedes como en la Iglesia Católica todavía tienen mucho trabajo de primera evangelización en esta región. En los pueblos de las tierras bajas de Bolivia se trabaja con los pueblos nativos. Entonces, bueno, el tema de la inculturación, del diálogo interreligioso, etcétera, es grande. Además, digamos, la cosmovisión es muy distinta, aunque por fuera puede tener un barniz muy católico, muy cristiano, dentro es el alma indígena. Todavía al sacerdote le dicen sí, padre, pero al médico lo que no esté con ellos van a su aire. En el sentido de que muchas, por ejemplo, una enfermedad respiratoria, ellos creen que han perdido el espíritu. Entonces dicen, usted no tiene medio, tienen que ir a sus chamanes o curanderos para devolverles el espíritu. El mismo tétanos neonatal tiene un significado de que, bueno, tiene unos mitos de que ha ido con el papá, él está en la selva con su machete, siempre se va macheteando para poder caminar y le ha cortado el alma, el espíritu a su hijito, y cuando vuelve, aunque está tomando el pecho, deja de chupar y queda rígido. Era una manera de comprender de ellos cómo funciona el tétanos neonatal, que a los pocos días uno puede quedar así rígido y no funcionar. Y además, bueno, pues todo eso había que ir haciendo todo un trabajo de explicación. Entonces, una parte importante para el sacerdote y el misionero es entrar en el mundo indígena, en el mundo y abrir también tu corazón a los valores del Evangelio. Es muy conocido a nivel mundial todos los esfuerzos que se hacen en Bolivia precisamente para revalorar toda esta cultura indígena, original, auténtica. Pero ¿enfrenta esto un reto para la Iglesia, Su Excelencia, en cuanto a la evangelización? Es decir, ¿hay algún riesgo de sincretismo y de que se convierta la fe católica en algo que no es? No creo que al contrario. Bolivia va a celebrar en el 25 200 años de su independencia o nacimiento como país. A mí me encargaron que preparara, la conferencia episcopal me indicó que preparara el aporte de la Iglesia al rescate, mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. La labor de la Iglesia ha sido impresionante. Empieza en Lima y en 1580, etcétera, ya había una cátedra de quechua en la Universidad de Lima, que entonces es de donde van a nacer Perú y la Bolivia actual. Desde allí se ha trabajado en todas las lenguas, desde el Aymara, desde ahí se fue al norte de lo que es Bolivia, a la región amazónica y desde ahí a la región del Paraguay, de los guaraníes. Entonces la Iglesia siempre, y sobre todo en el Concilio Limense, tiene como objetivo llegar a través de la lengua al corazón de las culturas, y el catecismo llega y entonces un trabajo de inculturación. O sea, el Evangelio en la cultura, en el corazón. Luego habrá diversidad en métodos misionales según las congregaciones. O sea, son conocidas las famosas misiones jesuíticas, pero el franciscano tiene otro estilo de trabajar. Y
bueno, yo como franciscano evidentemente veo los valores, ¿no? No solamente ahí, también en el extremo oriente de Asia, siempre es más desde abajo, desde el corazón, llegar a transformar, digamos, en los valores, porque el Evangelio tiene una labor de transformación interna, no de adoctrinamiento. Claro. Entonces el Evangelio es una riqueza para toda cultura y lengua, siempre que uno no sea con actitud dominante o etnocéntrica nuestra hacia ellos, porque las culturas indígenas tienen una actitud etnocéntrica contra ti. Yo recuerdo una pequeña anécdota cuando estuve en Guarayos, llevaba poco tiempo, y me dice uno: padre, venga. Yo pensaba que era un caray, es como llaman a los no indígenas en esto, pero me ha dicho que usted es el padre. Entonces él te ve como otra manera, porque el misionero ha sido alguien que ha llegado a la cultura. Y el misionero siempre tiene este reto entre la defensa de los valores y los intereses que pueden afectar a la población indígena. Su Excelencia, entonces, hoy en día, ¿cuál podría decir usted que son los principales retos o las prioridades que tiene usted en el vicariato? Bueno, yo primeramente quiero decir que nosotros trabajamos como conferencia episcopal 2 veces al año, nos reunimos todos los obispos de todas las jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia, tanto los titulares, auxiliares como emérito, para conocerla y ver la realidad del país. Siempre la conferencia episcopal siempre no es bien vista porque es crítica, sea gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, cuando la Iglesia pues habla sobre la justicia, sobre los derechos humanos, sobre el progreso de los pueblos, o tal, siempre crea el tema de la tierra, el tema de la ecología, etcétera, siempre no va con los intereses más primarios de cualquier gobierno, que le gusta que le alaben y no le critiquen. Entonces, cada región tiene su identidad. Yo ahora voy a hablar de la mía. La mía es al sur de Santa Cruz, lo que es el Chaco boliviano. Igual que se ha trabajado en estos años con la Amazonía y el Sínodo de la Amazonía, ahora estamos trabajando con el Gran Chaco y los acuíferos guaraníes. El Chaco es una región seca por arriba y agua por debajo. Y entonces tiene uno de los depósitos más grandes de agua dulce subterráneas del mundo. Y es para nosotros también una realidad porque integra al sur de Bolivia, norte de Argentina, Paraguay, de Brasil y de Uruguay, el gran Chaco boreal. Y es una tarea que se quiere trabajar igual con el componente poblacional, con el componente también de los pueblos nativos y también con el componente eclesial. El más desarrollado es el más técnico, conocimientos, digamos, sobre las características de esta región, pero la reflexión teológica y cultural es la que la Iglesia le corresponde hacer de una manera especial. Y lo hacemos ahora bajo el CELAM, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. ¿Y qué es lo que le gustaría a usted que la Iglesia Universal, particularmente en Latinoamérica, supieran de esta región, de la Iglesia de esta región, de sus fieles? Bueno, la región nuestra es al sur de Santa Cruz de la Sierra, que es una parte muy pujante. Nosotros estamos ya a 300 kilómetros de Santa Cruz. Desde ahí yo tengo hasta el río Pilcomayo y luego otros, habrá desde ahí unos 450 hasta la frontera con Argentina, y al este tengo Paraguay. Las parroquias que tengo allá tienen grandes extensiones. Camiri salió en conocimiento porque en los años después de la Guerra del Chaco, en el 35, años 50, etcétera, se descubre petróleo y Camiri llega a ser la capital petrolera de Bolivia. Tuvo unos años de mucho progreso y después los cambios ya de proyectos de privatización, etcétera, hizo que Camiri quedase un poquito más en olvido. Entonces han sido otras regiones dentro de la región los que se han cultivado. Nuestra región tiene población guaraní, es muy distinto de la población chiquitana, es decir, cada pueblo tiene
su identidad y no se parecen tanto como uno se imagina, ¿no? El pueblo guaraní es un pueblo que siempre ha estado un poquito más en desconfianza contra el tema tanto de evangelización como de presencia o de conquista, por llamarlo de alguna manera. Pero al mismo tiempo la Iglesia ha hecho una gran labor de ir formando pueblos misionales. Es decir, en nuestra región, en 1755, se crea en Tarija el primer colegio apostólico, Nuestra Señora de los Ángeles. Los colegios de propaganda fide eran una nueva modalidad de la Iglesia, en el que desde propaganda fide en Roma se crea ya la presencia evangelizadora en el mundo. Nace en 1622 en Asia y se va organizando, ¿no? Ahora nosotros estamos en un encuentro de propaganda fide, ahora va a ser el dicasterio de la evangelización. Bueno, pues entonces la Iglesia llegó en Bolivia a tener 5 colegios misioneros de propaganda fide para los pueblos indígenas. El primero era el de Tarija en 1755 y desde Tarija se va entrando en toda la religión que era de la cordillera de los chiriguanos, mezcla entre guaraníes y chanés, en torno al río Pilcomayo, y entran a través de Tarija. Nuestro vicariato tiene 3 ríos, el del norte, el río Grande o Huapay, que va a la cuenca amazónica, el del centro, el río Piraí, que termina en los baños del Isoso, que es una región boscosa y de lagunas, etcétera, que siempre da un problema de vías de caminos, y el Pilcomayo, que es de la cuenca del Plata. Entonces nosotros hemos estas 3 regiones. Entonces se crean varias misiones. Después de la independencia viene a colaborar el Colegio Apostólico de Potosí, que crea otras misiones en el Chaco boliviano. Su Excelencia, ¿y en estos colegios hay oriundos de la región? Es decir, ¿salen vocaciones precisamente de estos grupos étnicos? Bolivia y en general las misiones han tenido muchos que llaman criollos, que serían descendientes de españoles o mestizos que han sido religiosos con puestos muy importantes. Sería un tema muy amplio ver el valor como la Iglesia e incluso la corona ha integrado en la constitución de estos pueblos a toda la población, si uno está liberado de muchos prejuicios ideológicos, ¿no? Entonces los colegios de propaganda fide en general venían misioneros de fuera, dedicaban 2 años al estudio de la lengua y de toda la metodología. Incluso hay en los libros que vemos en Tarija de cómo actuar en caso de que la madre muera y el chico está con vida. Y explican muy bien cómo se hace una cesárea post-mortem, que es perfectamente como hoy se hace una cesárea con los métodos que tenemos hoy de anestesia, etcétera, ¿no? Y explican perfectamente cómo hacer en caso de que la madre muera y tal. Todo esto estaban los misioneros preparados. Muchos venían de universidades también de Europa, y el estudio que hacían estaba equiparado a lo que se estudiaba en las universidades europeas. Hay unas bibliotecas muy bonitas, el del Centro Eclesial de Tarija tiene una gran belleza, Potosí, etc. Se están haciendo acuerdos con la Universidad Católica para dar a conocer toda esta riqueza de la labor de la Iglesia en todos los campos. Y la visión de la Iglesia es crear pueblos donde el nativo tenga toda la dignidad, sus valores y sea un buen ciudadano y un buen cristiano. Es el concepto con que se trabaja. Y por eso es restrictivo hacia la sociedad para que no los tuvieran de mozos de hacienda, etc. Bien, nuestra zona, de Vicariato de Camiri, tiene un momento importante en 1992 al cumplirse el centenario de Curuyuqui. Curuyuqui es una batalla que hubo en 1892 en que el pueblo guaraní se levantó unos 5.000 hombres
con el sentido de expulsar de sus tierras a todos los blancos o terratenientes, etc. Los misioneros decían que ese camino no era, y entonces, como ya era a finales del 1892, el ejército boliviano les reprimió, y ellos llaman la masacre. Entonces, en 92, Monseñor Pellegrini, franciscano italiano, un poquito más antecesor mío, porque era del 92, él tiene una homilía muy conocida en el 92 con motivo del centenario, en que propone y no más enfrentamiento, las culpas de ambos, y el guaraní se compromete a no ser con arco y flecha, sino con lápiz y papel, de hacer su desarrollo y su lucha. Entonces se crea la Asamblea del Pueblo Guaraní, el Teco Guaraní para la enseñanza del guaraní de parte formal y no formal en las comunidades, y también el Tecobecatu para preparar animadores de comunidad en el campo de la salud, en el campo de nutrición, todo eso que han sido hace 2 años o 3 reconocido por el Senado boliviano, al padre Tarsicio, un franciscano, ahora ya con 80 y tantos años, muy acabado, pero que para ellos le declararon cruceño de oro. Y es gente que el pueblo guaraní lo quiere como suyo. O sea, son personas intocables estos misioneros para ellos. Y se ve que el corazón le vibra hablando de esta gente como buen misionero. Su Excelencia, pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo y nos gustaría seguir escuchando más acerca de esta hermosa realidad, pero le agradecemos mucho este tiempo que compartió con nosotros. Que Dios les bendiga en su labor. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la realidad de la Iglesia Católica en Bolivia, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.